porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Qué bueno que nos acompañen esta mañana porque estoy segura de que les van a gustar mucho este programa, que lo van a encontrar interesante, ojalá que inspirador incluso. Y claro, esto porque tenemos grandes amigos, grandes colaboradores que comparten esta charla con nosotros. Eneida Suñer y Juan Carlos Núñez, que ya están por aquí. ¿Cómo estás, Eneida? Buenos días. Puestísima. Buenos días, Yolanda. Aquí ya lista para abordar este tema. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Hola, Yolanda, buenos días a todos y a todas. Muy contento de regresar después de dos ausencias. De veras que sí, ya te íbamos a poner falta, Juan Carlos, nuevamente. Pero bueno, tenemos buenas noticias. ¿Qué les parece, Neida, amigos, Juan Carlos, si iniciamos con la buena noticia de que viene Leonardo Boff a Guadalajara? Yo estoy encantada, motivadísima, ilusionadísima con escucharlo. Leonardo Boff, Genesio Darcy Boff, que es uno de los fundadores de la teología de la liberación, para empezar, pero que además, bueno, es un teólogo brillante, ha manejado unos libros de metafísica, diríamos, en realidad, ¿no?, que tienen que ver con realidades últimas, y bueno, un filósofo, escritor, profesor. Leonardo Boff viene a Guadalajara, y eso me parece a mí una excelente noticia. ¿Qué nos comentas al respecto, Juan Carlos? Boff es un teólogo brasileño, nació en 1938, y él fue muchos años franciscano, sí, pero al ser fundador de la teología de la liberación, sus posturas empezaron a ser poco gratas para la alta jerarquía en el Vaticano, y entonces tuvo varios problemas de suspensiones. Lo suspendieron un par de veces hasta que él decide ya de plano mejor salir, renunciar, sigue como teólogo, pero ya no como sacerdote, era franciscano. Y como tú bien decías, es uno de los representantes de la teología de la liberación, junto con Gustavo Gutiérrez, el Merino, peruano. Sí. Y bueno, básicamente se trata de una visión del Evangelio que se encarna en la realidad y que propone pues que el reino de Dios no hay que esperar a morirnos para llegar al cielo, sino que hay que empezar a trabajar desde aquí contra la injusticia, en favor sobre todo de los pobres, para que esa situación pueda irse transformando. Esto me parece una oportunidad única de escucharlo. Y sí, leer sus libros con anterioridad. Hay uno que es muy, muy conocido que tiene que ver con Eneida. ¿Crees, Eneida? Se llama Entre el águila y la gallina. Ah, mira. Justamente es uno de los libros más conocidos, muy accesible, por cierto. Pero bueno, hay que subrayar que en efecto es, la ortodoxia, digámoslo así, católica, empieza a presionarlo muchísimo. En 1985, si mal no recuerdo, a él le impusieron un año de silencio. Fíjate lo que esto significa, callar a alguien, una mordaza de este tamaño, es verdaderamente pues atentatorio contra todo, y él dijo basta. Sí, entonces, ahí lo tenemos en pantalla para quienes nos siguen en televisión, Juan Carlos. Sí, y bueno, recientemente ha estado trabajando también el tema del medio ambiente y la ecología. Ha sido, digamos, el desarrollo más reciente de su trabajo, y él lo plantea, o algunos ya lo plantean como una teología ecológica, donde el medio ambiente en la concepción tradicional cambia, ¿no? En la idea tradicional de la naturaleza era algo que estaba ahí para que los seres humanos lo aprovecháramos, lo explotáramos, nos lo apropiáramos, la naturaleza, digamos, puesta al servicio del ser humano. Ahora lo que se está planteando es algo muy distinto, es el ser humano no es el dueño de la naturaleza, sino es parte de la naturaleza, y entonces hay que respetar. Y ahí Boff, en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que es la primera vez que un pontífice hace una referencia tan explícita al medio ambiente, ¿no? a la casa de todos, como le llama el Papa Francisco, pues ahí retoma muchos de los elementos que ha planteado Leonardo Boff. En efecto, me parece que por primera vez viene un diálogo muy interesante, y Francisco va a recuperar los elementos de la teología de la liberación de una manera sorprendente, y lo que sorprende no es tanto que lo haga, era de esperarse, sino que lo está haciendo contracorriente, ¿no? Sí, con muchas dificultades dentro del Vaticano, pero también con mucho apoyo, de muchos sectores dentro del Vaticano y por supuesto fuera también. Y precisamente Leonardo Boff viene para dar una conferencia en el terreno de la ecología, digamos, de esta corriente que él ha manejado, que tiene que ver con ese respeto a la naturaleza, ese
propiedad en uso, diría Santo Tomás, precisamente lo veremos hoy, de las cosas, ¿no? No como tu posesión, sino como utilizarlas y dejarlas ahí para los demás que vienen, ¿no? Sí, como eres tú parte. Sí. Creo que ese es el planteamiento fundamental. No eres el dueño, sino eres parte de eso, y eso te ello. obliga éticamente a tener una relación no solamente de un usufructo egoísta, sino de un usufructo responsable, una utilización responsable para cuidar lo que es de todos, no es propiedad privada. Pues yo quiero felicitar a IMDEC por esa iniciativa enorme. Yo sé que tenían mucho tiempo buscando traer a Leonardo Boff y quiero felicitarlos de todo corazón. IMDEC, fundado precisamente por tu padre, Juan Carlos, y que fue amigo de Leonardo Boff, ¿no? Pues estuvieron, no sé cuántos se verían, digamos, personalmente, pero sí en términos de compartir el trabajo y esta apuesta por ir transformando una realidad de los más desfavorecidos. Pues ahí está la invitación entonces, próximo sábado en el Centro de la Amistad Internacional. Dejamos ese tema para abordar y continuar con nuestra serie de programas que tienen que ver con la ética. Y hablábamos de moradas, 10 éticas, moral, todo tiene que ver con la vivienda, con las costumbres, con el otro, con el encuentro cotidiano. Y hoy vamos, después de haber visto a Aristóteles en el programa anterior, pues vamos con Santo Tomás, que de alguna manera es neo-aristotélico, que retoma a Aristóteles y para adaptarlo incluso a la escolástica, hay que decirlo así, a la luz del cristianismo, así de claro y así de complejo, porque parecería muy sencillo, sin embargo, va a aportar y va a enriquecer enormemente este punto de vista, ubicando la ética en el acto consciente del ser humano, en el acto, en fin, hablaremos de todo ello hoy en nuestro programa. Pero, Eneida, vamos a dar una introducción al tema de Tomás, que es uno de tus pilares, digámoslo así, de Sí, formación. claro que sí, sí. Mira, para poder adentrarnos a Tomás y poder entender la revolución que significó Tomás de Aquino en el siglo XIII, me viene a la cabeza esta película, ustedes sabrán el director, yo de eso no sé mucho, Las alas del deseo, esta película alemana, en la cual los ángeles querían sentir, sí, porque no sabían lo que era sentir. Me viene a la cabeza esta película porque en la Edad Media hasta el siglo XII venía predominando una antropología de corte platónico, platónico agustiniano, en el cual había un cierto desprecio del cuerpo, sí. No teórico. Teóricamente se decía, bueno, el cuerpo es creación de Dios y por lo tanto es bueno, pero en la práctica hay un castigo del cuerpo, hay ayunos tremendos, hay una visión negativa del cuerpo, porque la verdadera vida es la vida del alma, y es la vida del alma inmortal y trascendente, la verdadera vida está en otro mundo. Cuando entra Aristóteles, el pensamiento de Aristóteles, que entra a través de los árabes por España y que lo empiezan a estudiar algunos teólogos en París, pues se genera todo un escándalo. Para nosotros es muy natural Aristóteles, pero en ese momento se genera todo un escándalo con este autor, pero hay un teólogo que lo rescata. Y lo rescata contra viento y marea hasta el grado de presentarle al Papa la necesidad de no condenar esas lecturas, que es Alberto Magno. Uh-huh. Alberto Magno es considerado el patrono de todos los que estudian ciencias naturales. Es considerado el último alquimista y el primer químico, le encantaban las ciencias naturales. Y en este sentido, un tratado de botánica, y en este sentido se encontró con un autor que le daba elementos para estudiar la materia, que le daba elementos para estudiar el cuerpo, que le daba elementos para estudiar el mundo natural, y estaba fascinado Alberto Magno, maestro de Tomás de Aquino. Generó tal escándalo el descubrimiento del pensamiento de Aristóteles y el tratar de rescatar estas cosas, que se le pidió al Papa que lo prohibiera, y el Papa lo prohibió. Aristóteles fue prohibido en el siglo XII, en fines del siglo XII, principios del XIII, en París. Y Alberto Magno, que era una personalidad importantísima, habló con el Papa y le pidió que no lo prohibiera, con una lógica muy contundente. Si lo prohíbes, los estudiantes lo van a leer más, pero los maestros no lo podremos criticar porque no podremos reconocer que lo estamos leyendo. Entonces, con este consejo de Alberto, el Papa levantó la prohibición, pero encargó una comisión de teólogos especializados en griego que pudieran traducir directamente del griego al latín Aristóteles, porque había sido traducido del griego al sirio o siriaco, del sirio al árabe y del árabe al latín, y como que en las traducciones se pierden muchas cosas. Alberto encabezó la primera comisión y luego fueron otras personas.
Bueno, pues Alberto fue el maestro de Tomás de Aquino, así que Tomás de Aquino se forjó en el aristotelismo cuando esto era realmente toda una novedad. Un aristotelismo no árabe, un aristotelismo traducido del griego al latín, en el cual se está rescatando el cuerpo, se está rescatando la vida en esta tierra, se están rescatando muchas cosas que nos parecen de lo más normal, pero que en este momento sonaban revolucionarias. Hay que recordar que después de la muerte de Tomás de Aquino, muchas de sus tesis van a ser condenadas en París por el obispo Esteban Tempier. Entonces, la sospecha sobre el aristotelismo nunca se quitó y se mantuvo hasta después de la muerte de Tomás de Aquino. Pues bien, ya usted acaba de conocer el tema que abordaremos en nuestro programa. ¿Cuál es la ética o en qué consiste o en qué se fundamenta la ética de Tomás de Aquino? Neoaristotélica, por supuesto. Después de este corte entraremos de lleno a conocer a qué nos invita y cuál es el fin último, con todo conocimiento de causa, de la ética de Tomás. Regresamos en un momento con usted y le recuerdo los teléfonos 3030-5350 y 3030-5386. Tania Figueroa hoy está apoyando nuestro programa. Muchas gracias, Tania. Está Ángeles Rodríguez, Víctor Hugo Barbosa, Diego de Luna. Estamos listos para seguir conversando con ustedes aquí en nuestro programa. Ojalá que quiera participar también con sus preguntas, muchas veces, generalmente, pues más acertadas que las que se nos ocurren aquí, pero usted llámenos y plantee sus inquietudes o sus comentarios al respecto. Ética de Tomás de Aquino. Hoy, siguiendo con los pasos que nos propone Javier Prado Galán en su libro Moradas, 10 éticas. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, estas imágenes que hemos visto, pues nos lleva a ese escenario del mundo medieval en el cual Tomás tiene una fuerza enorme y es nuestro invitado especial del programa de hoy. Así que le pido a Juan Carlos Núñez su participación. Adelante, Juan Carlos. Sí, bueno, antes de entrar ya de lleno al tema de Santo Tomás, me gustaría como recordar a las personas que nos ven y que nos escuchan como cuál es el sentido de por qué estamos retomando estos temas, sobre todo para quienes no han visto los programas anteriores. Y es básicamente pues, que todos los seres humanos tenemos cierta idea del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, las operemos o no, pero todos tenemos esas nociones. Pienso en un ser humano, digamos, que no esté postrado en estado de coma, sino cualquier, digamos, persona. Y viene bien preguntarnos de dónde nos vienen esas nociones de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo y lo injusto. Casi todos pues, lo adquirimos de nuestros padres, de la escuela, de nuestro contexto, y lo asumimos pues casi sin pensarlo mucho. Pero a lo largo de la historia ha habido muchas personas que se han puesto la tarea de preguntarse, bueno, ¿cuál es el fundamento de eso? ¿Cómo sé yo que algo es bueno o malo, justo o injusto, más allá de lo que me dijeron? ¿Cómo puedo yo justificar que algo es justo o injusto? Y ese es un proceso muy interesante porque a lo largo de estos programas iremos viendo cómo han variado esas nociones que pueden llegar tal vez a la misma conclusión, pero con un razonamiento distinto. Y entonces la invitación es a ir reconociendo a estos autores para nosotros mismos también irnos haciendo las preguntas de cómo puedo yo decir que algo es justo, injusto, bueno o malo. Era solamente el contexto. Sí, me parece importante lo que acaba de proponer Juan Carlos, situándonos nuevamente. A veces olvidamos que hay personas que por primera vez escuchan el programa, entonces esto que ha hecho Juan Carlos fue muy importante, ubicarnos en el sentido o el fin o el objetivo de esta serie de programas. Adelante, Neida. Sí, yo hace un momento empezaba por rescatar esta antropología de regresar al cuerpo, rescatar al cuerpo, porque un elemento fundamental, y esto es antropológico en el pensamiento de Tomás de Aquino, es la libertad. Para poder hablar de ética tenemos que hablar de libertad. Y hace una distinción entre actos humanos y actos del hombre. Los actos humanos son aquellos que se hacen con conocimiento y voluntad. Sé lo que estoy haciendo y además quiero hacerlo. Los actos del hombre son todos aquellos actos que realizamos, como el hecho de que lo realizamos nosotros, pero puede ser sin conocimiento, puede ser sin voluntad, o con conocimiento y sin voluntad, o con voluntad y sin conocimiento. Sí. Por ignorancia, por ejemplo, que me late el corazón, o que yo haga un movimiento X y sin querer golpee a alguien, bueno, esos son actos del hombre. Que yo me mueva, que camine, esos son actos del hombre.
Los actos propiamente humanos son aquellos en donde yo estoy con todo lo que soy, con mi inteligencia y mi voluntad, tomando decisiones. Entonces, ahí viene un elemento fundamental de Tomás de Aquino para poder hablar de ética, y ese elemento es la libertad, que Tomás de Aquino hace unas distinciones muy importantes para poder entenderla. Voy a empezar yo por una de ellas y la voy a plantear lo más sencillo que puedo. Yo tengo primero que preguntarme, respecto a las decisiones que voy a tomar, si quiero o no quiero. Es decir, eso que se me está presentando es un nivel de libertad, es un nivel más profundo que en el que normalmente nos movemos. X posibilidades que se me están presentando. Dentro de esas posibilidades yo realmente tengo que palpar, sentir y preguntarme, ¿quiero o no quiero? ¿Por qué? Porque normalmente se me presentan opciones y elijo, y después digo, bueno, pero yo ni quería, porque no me hice la pregunta anterior. Realmente eso que se me está presentando, sí. Pensemos en la vida actual y en todo lo que con lo que nos bombardean los medios de comunicación, y sí, necesito tener esto y necesito aquello. Cuando dices, bueno, realmente lo necesito, realmente lo quiero. Entonces, una primera pregunta que tenemos que hacernos en todo esto es, todas estas posibilidades que se me presentan, ¿las quiero o no las quiero? En última instancia, porque yo tengo un fin. Eso. Y yo me tengo que plantear ese fin, y en función de ese fin que yo me planteo, tengo que decir, bueno, esto sí lo quiero porque me va a ayudar, porque X, Y y Z, y aquello no lo quiero. Y me viene la imagen, aunque estamos hablando de Tomás de Aquino y son distinciones de Tomás de Aquino, pero me viene la imagen Sócrates. Cuando Sócrates está en el mercado viendo muchas cosas, un amigo rico que sabe que Sócrates es pobre le pregunta, Sócrates, elige, yo pago, compra lo que quieras. Y Sócrates le contesta, no, solamente estoy viendo cuántas cosas hay que no necesito. Ella había elegido, fíjate, no quiero, pero estaba viendo cuántas cosas hay que no necesito. Estamos hablando, el ejemplo es de la época de Sócrates. Imagínate ahora, no acabaría de ver Sócrates todo lo que hay que no necesita. Sí, pero es un primer nivel de libertad, porque después viene el nivel en el cual, si yo respondo que sí quiero, si yo decido que sí quiero, que es un segundo nivel, si decido que no quiero, bueno, ya no tengo que continuar por ahí, pero en el segundo nivel yo tengo que preguntarme, bueno, si quiero, ¿qué y por qué lo quiero? Es decir, ya dentro de los medios para mi fin, ya me planteé el fin. Exacto, ya me planteé el fin y dije, bueno, esto sí lo quiero en función de mi fin, o no lo quiero, y si no lo quiero no continúo. Pero si continúo, también yo debería preguntarme, este es otro nivel de libertad, ya una vez aceptando, lo que significa el hecho de decidir. Para que yo pueda decidir se requieren dos cosas fundamentales. Tener opciones, porque si no tengo opciones, bueno, pues yo puedo decidir y desear infinidad de cosas, pero si no son opciones reales, si no tengo este espacio de movimiento, de indecisión, de etcétera, no voy a poder decidir. Y después de este paso, viene el de la decisión. La capacidad de tener posibilidades es una libertad en potencia. La decisión es la libertad en acto. Nosotros tendemos a movernos en el campo pensamos que la libertad, la que glorificamos, es la libertad en potencia. Quiero opciones, yo lucho porque tener posibilidades, quiero todas las puertas abiertas. Sí, pero ¿para qué las quiero? Porque las puertas abiertas sin que yo tome decisión no es realmente libertad. Sí. Vamos a ir al corte en este momento. Hablamos de Tomás de Aquino y la importancia del acto libre. Volvemos en un momento con usted para seguir conversando al respecto. A las 9 con usted. Regresamos. Estamos hablando de Tomás de Aquino. Hoy Eneida Zúñiga, Juan Carlos Núñez con nosotros. Y nos hablaba Eneida de la importancia, de que para hablar de moral en Tomás es necesario el acto libre, el acto humano propiamente. No el acto de los hombres, sino humano por excelencia, que pone en juego la voluntad y la libertad, además del conocimiento. Juan Carlos Núñez, adelante. Sí, esta distinción para mí fue novedosa, yo no lo había conocido, entre el acto humano y el acto del hombre, sí, pero el acto humano como voluntario y libre, sí, que no significan lo mismo y que en la vida común solemos decir, bueno, si es voluntario es porque es libre, ¿no? El voluntario es, digamos, la aceptación de que yo quiero, y la libertad sería la deliberación y la justificación razonable que yo hago
para poder elegir. Y en ese sentido también algo que me llamaba la atención, a diferencia de otros autores que veremos después, es que la intención sí es muy importante para Santo Tomás. En otros autores como Kant, finalmente la valoración moral de un acto no tiene que ver necesariamente con la intención de lo que yo quise, sino con lo que realmente con lo que el deber hice. ser. Pero en el caso de San Agustín, sí es la intención, perdón, de Santo Tomás, sí es la intención algo muy importante. Y todo ello en función con el fin que me he planteado. Y aquí entramos en una situación muy, muy dilemática, porque decimos querer un fin determinado y actuamos hacia otras direcciones. Eneida, por favor. Claro, en la visión de Tomás de Aquino, el ser humano tiene, la libertad es un don para construirnos. Pero como don para construirnos, yo tengo que plantearme cómo me quiero construir. Me comparo con un bloque de mármol. Y en el bloque de mármol, pues si yo quiero hacer una estatua de ciertas características, pues tengo que pensar muy bien cómo voy dando los golpes, porque si doy un mal golpe ya no voy a poder hacer la estatua que quería, va a ser otra. Y si doy muchos malos golpes, pues me voy a quedar con muchas piedrecitas, pero sin ninguna estatua. Sucede lo mismo con el ser humano. Cada decisión, pareciera que no, pero cada decisión que voy tomando, sea libre o no sea libre, porque a veces tomo decisiones por ignorancia y no son auténticamente libres, me va dirigiendo hacia algún lado. Y si yo tomo decisiones en todas las direcciones, yo me estoy deshaciendo. En lugar de irme construyendo como ser humano, me voy destruyendo como ser humano, me voy desperdigando. Y muchas veces tiene que ver precisamente con el hecho de no preguntarme qué es lo que realmente quiero ser como ser humano. Y en función de eso engloba todos los otros quereres. ¿Por qué? Porque si lo que yo realmente quiero ser como ser humano está enfocado en X dirección y esta opción tan atractiva que se me presenta en este momento me va a llevar en la dirección contraria, pues yo tengo una de dos, o que replantearme lo que yo había considerado que era que hacia donde quería dirigir mi vida, o decir que no a esta opción por más atractiva que me parezca. Creo que esto, has puesto el dedo en la llaga, Neida, creo que es un problema muy serio ante un montón de opciones en la vida, un abanico de opciones. Tú tienes que elegir algunas en función de tu fin, ¿no? Creo que eso es importante y tiene un aterrizaje muy cotidiano, no solo en lo académico, no solo en las grandes decisiones, sino en lo cotidiano. Si yo opto por el amor como un valor y con una pareja, todo lo que yo haga me tiene que llevar a ser una mejor pareja. Cualquier distracción en el medio atenta contra ese fin que yo me propuse de construirme a mí como una pareja madura, sana y con base en el amor. Por decir uno de los aspectos más cotidianos, ¿no? Claro, desde luego. Desde luego, yo se lo digo a mi hijo con bastante regularidad. Pequeñas opciones que él toma. Mamá, voy a ser puntual y me voy a levantar temprano en la mañana. Pero son las 12 de la noche y no se ha dormido mi hijo y alcanzo a escuchar. Le digo, hijo, para lograr tomar esa decisión que tomaste, para hacerla efectiva, pues tienes que poner las condiciones. Y yo no veo las condiciones en el hecho de desvelarte hasta las 2, 3 de la mañana. En lo cotidiano, aquí la gran pregunta es, ¿qué quiero de mí? Vamos, ¿cómo me construyo? Cualquier decisión que se aleje de eso que quiero de mí me está dispersando. Y dispersión es deconstrucción, destrucción. Y ahí hay algo muy interesante, porque en la vida cotidiana solemos pensar que somos más libres cuantas más opciones tengamos. Si tengo miles de opciones, soy más libre que el que tiene pocas opciones. Entiendo que desde este planteamiento sería al revés. No depende de la cantidad de opciones, sino de las opciones que yo mismo me doy para llegar al fin que me he planteado. Y finalmente, no son tantas, me refiero a las posibilidades tuyas, en la medida en que defines muy bien cuál es esa gran, digamos, aspiración que tú tienes de ti mismo y hacer todo lo posible por alcanzarla, ¿no? Claro, y lo que acaban de decir es muy importante porque a veces pensamos que necesitamos antes las posibilidades y luego viene la elección. Muchas veces puede ser al revés. Yo primero elijo y luego veo cómo le hago para abrirme las posibilidades. Es decir, no necesariamente son primero tener las posibilidades, no, sí necesito las posibilidades para tomar las decisiones que tienen que ver con esas posibilidades, pero en función de mi fin último, yo puedo empezar a abrirme posibilidades que me lleven a alcanzar ese fin último. Claro, ya en lo que es la praxis, ya lo que es la posibilidad de cambiar nuestra circunstancia, vamos abriéndonos camino.
abriendo nuestras propias posibilidades, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. La libertad como posibilidad es lo que más nos gusta, lo que más soñamos. ¿Por qué? Porque ocurre algo muy chistoso. Mientras no decidimos todas las opciones que yo considero que son posibles, de alguna manera psicológicamente las estoy disfrutando. Sí. Es decir, mientras no elijo voy a poner una tontería, entre los 3 postres que tengo aquí, de alguna manera los saboreo los 3. Sí. Pero cuando elijo tengo que renunciar. Claro. La libertad madura es muy difícil. Supone renuncia, supone compromiso, porque tengo que renunciar al otro y realmente comprometerme con mi decisión, porque es una decisión sobre mí en la que yo me estoy involucrando. No estoy decidiendo sobre aquello que está allá, sino sobre mí mismo. Bien. En las decisiones morales el que decide soy yo sobre mí mismo. Tú sobre ti. Exacto. Y bueno, siguiendo con la analogía que has hecho de los postres, hay de aquel que se atreva a quitarme alguna de la posibilidad de esos 3 postres. Y yo la acaricio y la sigo jugando, y el problema actual se da en que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo, y tú sigues pensando que hay 3 postres para que elijas. Yo creo que es importante darnos cuenta que en ese aparato, en ese abanico, hay posibilidades y va avanzando. No y puedes los postres se echan a perder. Exacto, y te los quedaste postres sin se echan a perder. Sí. Ahora, eso supone algo que también resulta complejo, y es que tengas claro cuál es tu fin y cuál es tu meta, que a veces ni siquiera esa pregunta nos logramos hacer. Nos vamos llevando en la vida cotidiana, eligiendo entre las pequeñas opciones sin tener este ejercicio que propone Santo Tomás, entiendo, de un razonamiento muy profundo de qué quiero elegir, cómo quiero elegir y para qué lo quiero elegir. ¿Cuál es la finalidad? Él propone una, ¿no? Que entiendo que es finalmente llegar a Dios. Sí. Sí, porque él se va a identificar con el fin aristotélico del hombre que tiende a la felicidad, pero va a analizar los diferentes casos posibles y dice, no se puede dar como felicidad absoluta hasta la identificación con Sí, nada con más Dios. si separamos su teología moral, realmente su ética coincide mucho con la ética aristotélica. Efectivamente, se trata de, en esta vida, por lo pronto, alcanzar la felicidad. Y la felicidad se alcanza siendo un hombre bueno. Es algo muy sencillo, siendo un buen hombre, pero bueno en todo el sentido de la palabra, cosa que es muy complicada. Supone la autarquía aristotélica, el dominio de uno mismo, pero supone muchas otras cosas. Con Aristóteles no alcanzamos a trabajar, pero tenemos la oportunidad de hacerlo con Tomás de Aquino, la parte social. Lo mencionamos, pero ya el programa no nos dio. Somos seres sociales. Para Aristóteles somos sociales porque tenemos palabra, porque necesitamos comunicarnos. Sí. Pero no, comunicarnos no es decir, no es hablar. Comunicarnos es darnos a los otros. Sí. Eso es la comunicación. La palabra es el camino privilegiado. El logos es el camino privilegiado. Sí. Y Tomás de Aquino dirá, desde una visión mucho más trascendente, somos sociales porque estamos hechos a imagen de Dios, y Dios es trino, cosa que se nos olvida. Sí. Entonces es eminentemente social, el hombre es eminentemente social, y no hay manera de ser un hombre bueno si estoy solo encerrado en mi cabaña. O sea, soy un hombre bueno porque convivo con otros de manera pacífica, buscando la justicia, abriendo trabajando. oportunidades. Exacto, las posibilidades no son solo para mí, son para los otros. Para todos. Claro, claro. Esto es muy importante. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de que la filosofía puede estar al alcance de todos, como decía nuestro queridísimo, inolvidable Jorge Manzano. Realmente también abrir oportunidades es abrir la posibilidad a que bebamos de la fuente original. Hay que ir a leer a Tomás, eligiendo muy bien aspectos que tienen que ver y que son bastante accesibles, como su ética. Claro, me viene a la cabeza, tal vez lo he manejado antes, pero me encanta el ejemplo, la imagen de las patronas en Veracruz, ¿Sí? que no dijeron, ay, es que no tenemos la posibilidad para ayudar a los migrantes que van en el tren no se detiene, no tenemos dinero, somos muy pobres. No, dijeron cristianamente, porque estamos con Tomás de Aquino, por eso le traigo el ejemplo. Una de ellas yo la escuché que dijo, es que ese es Cristo crucificado y me está llamando. Y entonces buscó la manera de empezar a aventarles agua, de empezar a aventarles un guisadito, se puso de acuerdo con las demás y empezó a responder a su realidad porque sintió la necesidad de ayudar. O sea, vio en el otro que le estaba llamando, y no estaba llamando a nadie en abstracto, ni al gobierno, ni a los poderosos. A alguien con la nombre y llamada apellido. siempre es personal. Sí, con nombre y apellido. Y bueno, nada menos el fin de semana se hablaba de la gran luz del conocimiento. La razón juega un papel importantísimo en la filosofía de Tomás de Aquino. Claro. La razón que ilumina.
Y bueno, finalmente tendríamos que pensar en ser también iluminadores de los demás, ir por la vida tratando de iluminar y sobre todo la llamada a organizar el desorden egoísta que traemos. Sí. Yo aquí haría un ligero matiz y también dejándonos iluminar. Dejándonos iluminar por los demás. Yo creo que todos somos de alguna manera foquitos o velas. Foquitos o velas o chispas. Y en ese sentido, no sentirse la antorcha o el sol, porque realmente lo que pasó con las patronas es que fueron los otros, los pobres, los que iban arriba del tren, los que las iluminaron a ellas. Es cierto. Entonces, dejándonos iluminar, dejándonos tocar por todo en nuestra cotidianidad, es estar abiertos a estas posibilidades como seres sociales que somos. Sí. Bueno, entiendo también que para él la noción del bien común era muy importante, que creo que es otra de las que se nos ha ido desdibujando en los tiempos actuales. Para él el tema del ejercicio político también era un ejercicio ético. Sí. Fíjate que tiene una frase fabulosa, Tomás de Aquino, la tiene en su tratado sobre el gobierno, donde dice que si un político se va al cielo, va a ser algo extraordinario. Porque la política es muy complicada, lo dice él que fue asesor del rey Luis de Francia. Dice, la política es algo muy complicado, implica muchas cosas con las que uno tiene que acceder aunque no esté de acuerdo, y entonces aquel rey que alcance la gloria es porque realmente nos supera por santidad a muchísimos. Sí, la política, aquí tendríamos que meter, pero yo creo para la siguiente sección, hablar un poquito de la parte social y política del pensamiento de Tomás. La ética social de Tomás de Aquino. Muchas gracias por estarnos escuchando, eso nos enriquece mucho, nos ilumina mucho. 3030-5350 y 3030-5386. Eneida Zúñer, Juan Carlos Núñez, hoy con nosotros dialogando. Vamos a ir al corte y regresamos en un momento para seguir sobre Tomás de Aquino. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, tenemos varias llamadas del público, muchas gracias. Conchita Melchor, siempre estoy lista para escuchar sus programas, un saludo a todos, nos platica y nos pregunta también de una frase, ahora la reviso. Lourdes Gómez, saludos afectuosos a la maestra Eneida de los papás de Elías. Norma Fuerte, agradezco el excelente programa de hoy. ¿Por cuál obra me sugieren que yo empiece a leer? Nos dice a Tomás de Aquino. Leo todas las llamadas y luego las retomamos. Decía que la señora Melchor nos habla de la frase, gracia supone naturaleza, que si podías abordarla. Nora Patricia Larios, quiero felicitarles por el tema. La falta de reflexión ocasiona que se haya perdido el sentido de la existencia. Un tema excelente que cae como anillo al dedo en la actualidad. Dalila Segovia, doy gracias por estos programas. ¿Podrían repetir los datos de la conferencia? Próximo sábado, 5 de la tarde, es Centro de la Amistad Internacional, Dalilia. Gracias también. Dice, ¿por cuál estación de radio se transmite el programa? Por radio estamos en el 96.3 de FM. Por televisión, TV digital 25.2. Tenemos también a José Espinosa Gamberos. Ojalá aclararan lo de una comisión de teólogos estudiando la obra de El Canto de Tomás Tomás de Aquino. Carlos Liceaga, una llamada especial a Eneida, que sea un poquito más lenta porque habla muy rápido, nos dice, y de pronto se nos pierde, dice Carlos. Jorge Valencia Rentería, felicito, qué bien que esté Juan Carlos Núñez y Eneida, los felicito. Bueno, ahí está. Pues, ¿tomamos alguna pregunta? Una disculpa, sí, sé que hablo muy rápido, me lo han dicho desde que aprendí a hablar. Me lo dice mi marido constantemente, mis alumnos. Es que también queremos agotar en un programa un autor tan rico como Tomás. Voy a tratar de hablar más despacio. Saludos a los papás de Ricitos, que está estudiando mística en Ávila. Este muchacho, sí, salió con mención honorífica de filosofía del ITESO. Esto de que la gracia supone la naturaleza, pues voy a retomar aquí a San Agustín. Dios que te hizo sin ti, no te salvará sin ti. La gracia supone la naturaleza porque se supone el hombre y la respuesta del hombre a la gracia. Es decir, hay una respuesta del hombre a esta gracia y uno va creciendo en gracia con esta respuesta. La gracia es un regalo, pero supone la respuesta del hombre. Y la obra, hay un libro, meterse directamente a Tomás de Aquino es muy complicado porque es un autor escolástico con todas las características de los autores escolásticos. Pero hay un libro de Chesterton muy bueno,
que se llama, él es inglés y él le puso el güey mudo, porque ese era el apodo de Tomás de Aquino cuando era estudiante. Pero yo no sé por qué los editores a la hora de traducirlo al español le pusieron Tomás de Aquino y no el apodo del güey mudo. Pero es un libro muy bueno porque nos mete a la vida de Tomás, a la obra de Tomás y a las discusiones medievales, que si los árabes, que si los averroístas, que si los franciscanos. Es un libro delicioso, es en el Fondo de Cultura Económica, es de muy fácil acceso y es muy económico, además de Chesterton. Sí, Tomás de Aquino, lo tradujeron como Tomás de Aquino. Pero en realidad en inglés es el buey mudo. El buey mudo. Que era el apodo de Tomás de Aquino. Imagínense ustedes un hombre muy alto, muy gordo y muy tímido y muy callado como estudiante. Pues también había cierto bullying en la Edad Media. Y ese fue el apodo que le pusieron sus compañeros, el buey mudo. El buey mudo, de es cierto. Sicilia, porque era italiano, pero pues no sabían de dónde era. Ahora yo subrayo la pluma de Chesterton. Sí, es extraordinario. Claro, tiene sus detectives y tiene su literatura, novela negra y tiene El hombre que fue jueves, pero tiene también unas obras de ensayo maravillosas que no pierden ese ingenio de Chesterton y sí, es una obra bastante accesible. Sí. La recomendamos y además de buen precio, ¿no? Hay otra, pero no recuerdo el autor, con el nombre no se van a equivocar, es La luz apacible. Es preciosa esa obra, pero se me escapa el nombre del autor y del editorial, desafortunadamente, pero si lo ponen en internet seguramente lo van a encontrar. A mí me admiró, murió cerca de los 50 Entre 49 años, y 50, 49 sí. y 50, con una obra de millones de palabras, decía ahí alguno de los textos. De eso hay algo que recomiende para los que quisiéramos acercarnos de toda esa... ¿Algo que pudiéramos ir directamente o conviene más empezar por...? Fíjate que a mí me sorprendió cuando era estudiante entrar directamente a la Suma Teológica. Entrar directamente a la Suma Teológica a buscar las demostraciones sobre la existencia de Dios en la primera parte de la Suma Teológica, porque te explica en 1 o 2 páginas lo que a otros autores les lleva libros completos y que además está complicadísimo en otros autores. Pero además entonces, es que entrar de una manera tan poética. Al principio, justamente cuando habla de esa comparación de las montañas que llueve, que viene la verdad, que llueve y que montañas abajo vienen los arroyos hasta llegar al hombre, estas analogías son poéticas, bellísimas, y aparecen en la Suma Teológica, ¿no? Sí, yo recomendaría, depende de la temática, la segunda parte de la Suma Teológica, que se divide en 2 partes, la primera parte y la segunda parte. La segunda parte de la segunda parte de la Suma Teológica, en los tomos dice 1, 2 y 2, 2. Es la parte social de Tomás de Aquino y es fascinante. ¿Es lícito al hombre robar en caso de necesidad? La respuesta de Tomás de Aquino es: no es robo. Y si es lícito tomar lo ajeno sin el consentimiento del otro, si al otro le sobra, si tú estás en caso de extrema necesidad y si ya agotaste todos los otros recursos, no es robo para sobrevivir. Empezar. No es robo, no se trata de que porque sea aquí el robo. la trampa semántica sería: ¿es lícito el robar? Sí, por para ahí empezar, dice Tomás, no es robo. No es robo porque el bien común, o sea, los bienes son comunes antes de ser privatizados. Sí. Y cuando está en juego tu vida y estás tomando lo que el otro no necesita para sobrevivir, lo que le sobra, cuando ya agotaste todos los recursos, lo buscaste por otros medios y es tu último recurso y no tienes... Para sobrevivir incluso. Entonces se vale... Esto lo trabaja en la segunda parte de la Suma Teológica, lo que es la justicia, lo que es la guerra, todo esto está muy interesante. Entiendo que él hace mucho énfasis en la ley, la importancia de la ley, el cumplimiento de la ley, pero que al mismo tiempo él dice, pero hay casos donde hay que violar o se podría violar la ley. Más que violar, habla de el espíritu de la ley, entonces no hay violación como tal. No hay violación porque, bueno, él es justnaturalista. Todavía no existe ese término como tal, pero lo que él está defendiendo es el hecho de que hay una ley eterna que es previa, hay una ley natural que es previa a la ley positiva, a las leyes de los hombres. Sí. Y en ese sentido, en estos casos extremos, tiene primacía la ley natural por encima de las leyes de los hombres, que además son diversas, son buenas para cumplir el orden, pero cuando no se está cumpliendo el orden, pues entonces incluso... Esta parte yo quería tratar, la sedición, tenemos derecho a la sedición, es un derecho natural. Sí. Porque antepone, para Tomás, tiene como planteamiento original el que está la naturaleza para uso de todos. O sea, no hay valor de pertenencia, no es que me pertenezca y los demás no lo puedan usar, sino va a subrayar y privilegiar el valor de uso. Yo necesito el agua de un río, la tomo.
Y no es que le pertenezca a nadie. Eso es lo que está en juego en la actualidad, en este neoliberalismo recalcitrante. Bueno, y que ahí me sorprende porque pegaría un poco con lo que estábamos hablando al principio sobre Boff, en torno a la naturaleza. Justamente. Y aquí esto es lo que está en juego. ¿Cuántas veces se dice, yo no doy limosna, yo le entrego una red y para que él pesque su propio pez? Bueno, pero la actualidad nos dice, de aquí a aquí no puedes entrar porque este es mi río y aquí no entra nadie. Entonces, ¿de qué te sirve que le des la red si no sabe dónde pescar? Entonces, ese para todos, mientras haya quien lo necesite, tú no puedes hablar de un valor de propiedad única para ti, exclusiva. Eso es lo que plantea Tomás. Sí puedes de manera positiva, porque las leyes positivas lo pueden establecer, pero para que lo puedan establecer tienen que ser accesibles, los bienes tienen que ser accesibles a todos. Y si no son accesibles a todos, o a la mayoría, tenemos leyes injustas. Y las leyes injustas, de facto, no son leyes. Exactamente. Sí. No es que violes la ley, como decía Juan Carlos, es que la ley no tiene fundamento, vaya. El espíritu de la ley está traicionando el fin de la ley. Entonces, no existe como ley. Yo aquí quería comentar el derecho a la sedición, porque me parece fantástico encontrarnos con esto en Tomás de Aquino. Esto lo pueden encontrar en el libro La filosofía social de Tomás de Aquino, editado por Indosoc, escrito por Mauricio Beuchot. Siguiendo Aristóteles, Tomás de Aquino dice que hay 4 causas que forman la sociedad. La causa material, que es el pueblo, la sociedad está compuesta de la gente, de las personas. La causa formal, que es el gobierno, que es el que le da estructura, forma. La causa final, que es el bien común. Y la causa eficiente, ojo aquí porque algunos piensan que es el pueblo. No, aquellos que hacen que la sociedad sea tal son los ciudadanos. La causa eficiente son aquellos que son ciudadanos. Bien, cuando una comunidad no está alcanzando su fin, significa que hay que cambiar la forma. Esto es una regla de las 4 causas en cualquier cosa. Si yo estoy haciendo una mesa y su finalidad es que pueda yo poner cosas encima, y no puede. La forma, que en este caso es la figura que le estoy dando, si está torcida, pues no va a ser que alcance mi fin, así que tengo que recomponer, cambiar esa forma, recomponer la mesa. Lo mismo sucede con la sociedad. Si no estamos alcanzando nuestro fin, que es el bien común, si no se está de manera constante y permanente, no se está alcanzando el bien común, sino que se está atentando con él, tenemos derecho a modificar. Los ciudadanos tenemos derecho a cambiar la forma. Sí. Tomás de Aquino pide que se haga de formas pacíficas, pero como último recurso, igual que en otro caso que decíamos, cuando ya se agotaron las formas pacíficas, cuando parece que la autoridad no entiende, cuando no hay otra manera y hay mucho en juego, pues entonces se vale cambiar esa forma, que es la forma de gobierno, se vale cambiar esas autoridades y esas leyes. ¿Por qué? Porque se supone que el fin de la sociedad es el bien común. Sí. Y si esta forma no me ayuda a alcanzar el bien común, es una mala forma y esta es una mala sociedad. Y será interesante subrayar que en ninguna parte aparece el poder como causa material, como causa formal, mucho menos como causa final, mucho menos como causa eficiente. O sea, aquí no tendría que estar en juego el poder de esa manera entendido, ¿no? El poder político entendido de esa manera, sí, claro. Sí. Entonces, bueno, pues es posible cambiar la causa formal, vamos. O sea, si no me lleva al fin que proponen para el bien común como causa final, ¿cuál es el sentido? Creo que es muy claro. Exacto. Sí, Juan bueno, Carlos. y nada más recordar que esos planteamientos fueron en el año 1200 y tantos, ¿no? Él estuvo de siglo XIII. Él vivió 24 a 1200. 75 por ahí, ¿eh? Curiosamente, Juan Carlos, amigos, siglo XIII, cuando ya estaba empezando a ser decadente el pensamiento de la época medieval, hay que decirlo, porque fue muy brillante, pero y se va a deteriorar completamente. Pero Tomás de Aquino sí le tocó el siglo de oro. Sí. Ya es Alonso Escoto el que le toca la transición. La transición. Sí. No, es fabuloso. Cuando uno lee a estos autores, a mí me gusta dejarles esto del robo, que si eso no es robo, a los estudiantes, porque les sorprende mucho encontrarse en un autor medieval, y yo sé la sorpresa. Oye, pero esto es la teoría de Robin Hood. Le digo, no es la teoría de Robin Hood. Eso vino después, y no dudo que con estas ideas de los teólogos medievales se haya generado esa figura mitológica legendaria de Robin Hood. Sí. Pero tienes razón, y aquí la clave es tener mucho cuidado con las palabras que empleas, porque si tú usas la pregunta, ¿se vale violar la ley así? No, nunca. Pero hay que preguntarnos si es una ley
y si obedece a todas estas concepciones del bien último y el bien común, ¿no? Sí. Aquí viene la visión de Antígona, ¿no? Exactamente, Sí, es exactamente. decir, tu ley es ley o hay otros derechos por abajo y más lejos, más lejanos a esa ley. Pues afortunadamente hemos logrado tocar un poco de lo que es esa ética social que Tomás lo va a plantear maravillosamente. Es apasionante conocer el pensamiento y darnos cuenta de qué manera es actual, de qué manera lo vivimos, de qué manera nos es pertinente en estos momentos, ¿no es cierto? Bueno, pues es la causa final de este programa. Me refiero a finalmente el bien común, finalmente abrir oportunidades, finalmente encontrarnos en estos diálogos. Y estamos llegando al final. Muchísimas gracias, Eneida, me encantó tu participación. Igualmente, Juan Carlos, siempre nos enriqueces mucho. Un privilegio estar aquí Ya aprendiendo. no faltes, Juan Carlos, ya no faltes. No faltes, Juan Carlos. Bueno, amigos nuestros, y gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Diego, Ángeles, Tania, Barcha, muchas gracias a todos ustedes. Y en nombre del equipo, le damos las gracias a usted, nuestro destinatario finalmente, quien le da sentido a nuestro trabajo diariamente. Muchísimas gracias y espero que nos acompañe mañana. Mañana ya tendremos la oportunidad de hablar de cine, que bueno, refleja también mucho de lo que somos. Ahí está la fuerza del arte, ¿no? Vamos a despedirnos agradeciéndole enormemente su participación e invitándole a que nos acompañe mañana en punto de las 9 a una cita más con usted, aquí en C7. Muchas gracias. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.